Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí para presentar el bosquejo de la lección 9 para el 27 de febrero del 2021. Estamos por terminar el mes de febrero y el título de la lección es Servir y Salvar. No hay mayor ejemplo que servir, ya que Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él fue nuestro siervo, nuestro Dios. Él es nuestro Dios, quien nos vino a dar el ejemplo de cómo servir a la gente y cómo salvar, presentar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Sirviendo al prójimo. Estudiaremos acerca de Isaías, los capítulos 41 al 45. Aquí nos presenta a tres personajes especiales: un ungido, un siervo y un siervo que se identifica con su pueblo. Un siervo ungido, el Mesías, que tendría por delante una difícil misión. Un ungido, Mesías, libertador, identificado por nombre, Ciro. Isaías 41 del 8 al 9 nos dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El siervo que aquí se presenta es identificado como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el siervo, es el que debe de dar de ejemplo a las demás naciones, a los demás pueblos, es el que debe dar el servicio a los demás. Ese pueblo es el pueblo de Dios, Israel. Hoy en día tenemos ahora el pueblo de Dios espiritual, que es su iglesia. Y podríamos pensar que todas las referencias al siervo que aparecen posteriormente en Isaías se refieren igualmente a Israel. Pero vamos a ver más a fondo esto. En otros lugares se habla de un siervo anónimo que libertaría a Israel y moriría en sacrificio. ¿Quién es esta persona? El Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Isaías existen dos siervos diferentes. Uno, el pueblo de Dios. Dos, el Mesías venidero o el Mesías redentor. Un Mesías siervo, el Señor Jesucristo. Isaías 42:1 ya nos hablaba acerca de este Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. A lo largo de este bosquejo se estará hablando acerca del libro de Isaías, en donde este siervo imparte justicia a las naciones. Estas son profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Este siervo también cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre. El siervo es como un pacto entre Dios y el pueblo. Es decir, este siervo sirvió o sirve, ¿no?, como un pacto entre Dios y el pueblo. De hecho, Dios ya le había hecho esa profecía a Adán y Eva de que un Mesías vendría para libertarlos y para salvarlos de la luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. Todas estas profecías se cumplieron. Lo podemos revisar en el libro de Mateo, en los evangelios. Ahora, la obra de este siervo es comparable a la de la vara del tronco de Isaí y a la del hijo prometido, que nos hablan en Isaías 11, del 1 al 5 y 9, del 6 al 7. Este siervo es, sin lugar a dudas, el Mesías, Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Amén. Este Mesías también se le conoció como un Mesías libertador,
Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Cómo es posible que Dios llame Mesías ungido a Ciro, un rey persa? Ciro no era del pueblo de Israel, era un rey persa. En Israel eran ungidos dos tipos de personas. Uno, los sacerdotes, y dos, los reyes. Aunque había algunas veces en las que también se ungían a los profetas. El ungido por antonomasia, el Mesías unifica todas estas naciones en sí mismo. Él es sacerdote, rey y profeta, el Mesías, Jesús. Pero Ciro, un rey persa, imagínense, rey persa, ungido solo para una de estas funciones. Es el rey ungido llamado por Dios para cumplir una misión específica, libertar a su pueblo. También así Dios puede llamar, no solamente al pueblo de Israel, o en nuestros días al Israel moderno, o Israel espiritual, que es su iglesia. En este caso es la iglesia adventista del séptimo día. No solamente Dios puede llamar a alguien de la iglesia adventista, Dios puede llamar y puede ocupar a personas de otras denominaciones, así como Dios ocupó a Ciro, que no era de Israel. Sin embargo, Él lo ungió y lo ocupó para libertar a su pueblo. Ahora, ¿qué dice Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. La Biblia y la arqueología se unen para confirmar el exacto cumplimiento de las profecías de Isaías acerca de Ciro. Ciro secó el Éufrates, que era un río, para tomar la ciudad de Babilonia. Y de esta manera él autorizó también el regreso de los judíos a Jerusalén para que restablecieran el reino, para que reconstruyeran el templo. Y él proveyó todo lo que fuera necesario para que se llevara a cabo esta obra. Y esto también fue una profecía cumplida. Y esto fue antes ya mencionado, 150 años. Y sucedió. Sin embargo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto nos afianza en la idea de un único autor para el libro de Isaías, el profeta que vivió y fue inspirado por Dios en el siglo 7 a.C. Nuestra hermana Elena G. de White nos dice en Conflicto y Valor, 8 de septiembre, cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos, a los judíos, y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. Aquí nos habla muy claro de cómo Ciro se dio cuenta, ¿no?, de que era una profecía, y él estuvo dispuesto a cumplirla para que así libertara al pueblo de Israel y también proveyera lo necesario para la reconstrucción del templo. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es relativamente sencillo identificar a este siervo. Sabemos que este siervo es el Señor Jesús, y a pesar de lo difícil de su misión
y del rechazo recibido, Jesús no cejó en su empeño. Gracias a ello puede ofrecernos ahora eterna redención. Jesús se despojó del cielo para llevar a cabo la misión que le encargó su Padre. Y Jesús es el único quien es digno de la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y Dios le entregó a él toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Ahora podemos nosotros entender y comprender mejor el punto central de este bosquejo es ser siervos, así como Dios fue siervo y sirvió con humildad, con amor y salvó a las personas. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Él, quien también fue un siervo. Hay un dicho por ahí que no sirve para vivir, no sirve para servir. Entonces vamos ahora a terminar con este bosquejo, concluyendo de que debemos ser imitadores de Cristo, ser como Él, reflejar su amor, reflejar su carácter. Recordemos que el carácter es lo único que llevaremos al cielo, no llevaremos nada más que eso. Mientras podemos decirle a Dios que cada día nos consagre a Él para que podamos ir dejando poco a poco nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo, para así ser transformados de acuerdo a su amor, a su voluntad. Él mismo lo ha dicho: buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no olvidemos también que otra misión que tenemos es salvar. ¿Y cómo se logra esto? Llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen a Dios, y también a las personas que aún conociendo de Dios están lejos de Dios, se apartaron de Dios, y debemos de rescatarlos. Así como Dios vino y rescató al ser humano del pecado, nosotros igual debemos rescatar a las personas que se han desanimado, que se han ido de la iglesia. Y ahora vamos a terminar con este bosquejo, no sin antes desearles lo mejor de todo y que Dios los bendiga.